¿Qué tal? ¿Cómo están? Este va a ser el último video en relación con las garantías y les había prometido que quedaba un tema pendiente que es el de las garantías de las víctimas. También había dicho yo al principio que en general las garantías son vistas como una cuestión que es exclusivamente ateniente al acusado y son vistas desde los medios como un sistema de impunidad. La idea de estos videos es transmitir que justamente son todo lo contrario, que las garantías son un mecanismo del Estado de Derecho para garantizar que justamente el Estado haga bien su trabajo. O sea, para garantizarnos que cuando una persona resulta condenada por la comisión de un delito, que ese delito haya efectivamente existido, que ese hecho sea efectivamente un delito y que la persona condenada sea efectivamente quien lo cometió o quien se pudo probar que lo haya cometido. Eh, entonces, las garantías no son ni más ni menos que mecanismos para garantizar que el Estado haga bien su trabajo y que no abuse del poder que tiene con relación a todos los ciudadanos. ¿Con qué objetivo? Más que nada para defender a los inocentes. O sea, el objetivo del sistema de garantías es que los inocentes no terminen condenados, que seguramente falla, eh, pero, creo que, pero creo que es necesario, porque de lo contrario tendríamos muchísimos más inocentes que culpables presos. Entonces, superada esta aclaración, me queda referirme a los derechos de las víctimas. Y si ustedes leen el artículo 18 de la Constitución Nacional, van a decir, che, pero acá, ¿en dónde habla de las víctimas? La realidad es que el artículo 18 de la Constitución no habla de las víctimas y que hay dos derechos o garantías fundamentales de las víctimas que han surgido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, hablamos de que los tratados tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia y que las condiciones de la vigencia de los tratados las hacen, además de las declaraciones y las reservas, las interpretaciones que hacen los órganos especializados. También dijimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es órgano de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sabemos que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional porque es uno de esos tratados que está incluido en el artículo 75, inciso 22. ¿Cómo surge esta cuestión de los derechos o las garantías de las víctimas? La realidad es que en la segunda mitad del siglo XX la mayoría de los países latinoamericanos han pasado por sangrientas dictaduras y en el contexto de esas sangrientas dictaduras ha sido el Estado quien ha facilitado, promovido o ejecutado a través de sus funcionarios los crímenes más sangrientos de los que tiene recuerdo la historia de nuestro continente. Entonces, a partir de ahí, las investigaciones eran en contra del Estado. ¿Qué problema hubo? Que en general es bastante difícil que el Estado avance cuando se tiene que investigar a sí mismo. Entonces, a partir de un complejo, sobre todo del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 25, surgieron dos garantías que son el derecho a la justicia y el derecho a la verdad. Es bastante difícil entender cada una de estas dos garantías sin explicar la otra, así que voy a tratar de hacerlo en forma conjunta, ¿sí? ¿Qué implican el derecho a la justicia y el derecho a la verdad? El derecho a la justicia, si lo pensamos en el sentido filosófico o abstracto de la justicia, es un poco difícil de ejecutar, o sea, porque cuando una persona siente que se ha hecho justicia. En realidad este derecho no consiste en garantizar la filosofía de la justicia, sino en garantizar el acceso a la justicia, o sea, en garantizarle a cada uno de los individuos que pueda acceder a los sistemas de control y de protección y de promoción de los derechos humanos, pero para acceder a eso antes tiene que acceder al sistema judicial de su país. O sea, cuando hablamos del derecho a la justicia, hablamos del derecho a poder pedirle a las autoridades lo que corresponda. Que no haya obstáculos para hacer denuncias, que no haya obstáculos para hacer peticiones, que no haya obstáculos para activar los mecanismos de garantías que los vamos a ver en los videos siguientes, pero que son esencialmente el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Entonces, la idea de acceso a la justicia, que surge muy puntualmente del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es esta, es la de darle a cada individuo la posibilidad, el derecho de efectivamente poder presentarse ante el sistema judicial y denunciar que ha sido víctima de un delito o reclamar el respeto por un derecho que el Estado le tiene que garantizar o que un particular le tiene que garantizar. Y lo que se busca a través de esto es eliminar las desigualdades del acceso a la justicia. ¿De qué forma se garantiza esto? Haciendo que el sistema judicial sea más cercano
a la gente, garantizando la posibilidad de hacer denuncias sin la necesidad de un abogado, otorgando patrocinio jurídico gratuito a las personas que no tienen posibilidad efectiva de pagar un abogado. Y esto se hace a través de distintos sistemas que activa el Estado. Entonces, cuando hablamos del derecho a la justicia, hablamos del derecho a acceder al sistema judicial, y eso lo logramos a partir de la posibilidad de que las personas puedan efectivamente reclamar sus derechos ante quien se los tiene que garantizar, que no es ni más ni menos que el Estado, y específicamente a través de su sistema judicial. Eso por un lado. Y el otro derecho que se desprende de la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de las recomendaciones de la Comisión es el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad, en lo que hace a la Argentina en concreto, más allá de que después lo vamos a trabajar en algún curso en particular, tuvo especial relevancia a partir del caso Aguiar de la Paco, que tuvo que ver con un reclamo después de las leyes de obediencia de vida, de punto final, y más puntualmente después de los indultos decretados contra quienes habían sido condenados o estaban procesados por crímenes cometidos durante la última dictadura, ya sea crímenes cometidos desde el aparato del Estado o desde las organizaciones armadas no estatales. Aguiar de la Paco decide promover una demanda contra el Estado argentino para conocer la verdad sobre lo que le había pasado a su hijo desaparecido, la Paco. El Poder Judicial argentino le rechaza la demanda, se presenta ante la Comisión Interamericana, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado argentino llega a un acuerdo con los organismos de derechos humanos para empezar a establecer mecanismos para averiguar la verdad. Ahí nacieron los juicios de la verdad, que después terminaron derivando en la reactivación de los juicios contra los genocidas. Pero lo cierto es que en el caso argentino esto tiene origen específico en el derecho de conocer la verdad sobre lo que había pasado con las víctimas desaparecidas durante la última dictadura. Claro, el tema es que el derecho a la verdad y el derecho al acceso a la justicia empiezan a evolucionar de forma tal que esto no puede ser entendido solamente como limitado a violaciones de derechos humanos por parte del Estado, sino a todas las obligaciones que el Estado asume con respecto a los individuos. Y entre esas obligaciones que el Estado tiene con relación a los individuos, tiene la obligación de investigar cuando hay un individuo que es víctima de un delito, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que el Estado asuma ese compromiso de investigar y que ponga todas las herramientas de investigación a disposición del caso. Es probable que no en todos los casos se arribe a una condena, pero lo que el Estado sí tiene que garantizar es que va a hacer todo lo posible para que eso se logre, ¿sí? Ya sea una condena o aunque más no sea, el conocimiento de la verdad o el hallazgo de un cuerpo o el hallazgo de evidencia. Distintas situaciones que pueden llegar a tener que ver con el conocimiento de la verdad sobre un evento determinado, ¿sí? Esto yo les había comentado en el video anterior, que también tiene que ver con desterrar un poco esa idea de que los derechos humanos son para los delincuentes, porque vuelvo a insistir con lo mismo. En realidad, este sistema de garantías está previsto esencialmente para los inocentes y para garantizar que cuando una persona sea condenada, se condene a la persona correcta. Además, la evolución de la jurisprudencia a nivel interamericano ha dado lugar a dos derechos que son específicamente de las víctimas, que son garantías de las víctimas. ¿Cuáles son? El acceso a la justicia y el derecho a la verdad, ¿sí? El Estado tiene que poner todos los medios que estén a su disposición para que cada individuo pueda reclamar por sus derechos y además para que se investiguen los hechos de forma tal de brindar una respuesta. Con esto entonces voy a dar por cerrado el tema garantías del artículo 18. Nos queda un video más o dos sobre privacidad, que tiene que ver con el artículo 19, con la parte que no es principio de legalidad, que es la que ya vimos. Así que seguimos avanzando con la materia y nos vemos en cualquier momento, gente. Muchísimas gracias por su atención.